Amén. Ahí estamos ya. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este preciosa tarde, noche, ya contentos, alegres de estar una vez al aire, una noche más de discipulado en la cual Dios nos permite compartir un paso más, ¿verdad? Un paso más de esto que nosotros estamos compartiendo en este día. Sea usted bienvenido. Le saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre súper bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez, bienvenidos a nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo. Y estamos de nuevo, les recuerdo, en el volumen número 5, Viviendo libres a través de la verdad. Ese es el tema general que estamos desarrollando en este volumen número 5. Y lo que estamos haciendo es dar más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Eso es lo que desarrollamos en este discipulado. Y ahora tenemos un tema especial, un tanto que a muchos no les gusta, ¿verdad? Porque todos queremos vivir bien y cuando se nos dice que a través del Evangelio nosotros no solamente vamos a ser salvos, sino que vamos a hacer dinero y vamos a prosperar, pues a todos nos gusta, ¿verdad? Entonces el tema de ahora es la segunda parte del viernes pasado, es el Evangelio y la prosperidad, segunda parte. Eso es lo que ahora vamos a ver. Espero en el Señor pues que sea de bendición a esto, así como lo es para cada uno de nosotros. Así Amén. Es un tema controversial, pastor, y que ahorita está como en boca de cada uno, pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Evangelio de la prosperidad? Por eso son más respuestas a mentiras comunes. Y entonces usted va a poder sacar a la luz de la palabra de Dios sobre el Evangelio de la prosperidad. No es contienda, sino que es verlo a la luz de la palabra. Nuestra intención, amados hermanos, es llegar a la verdad, ¿verdad? Nuestra Amén. intención es presentarle a usted lo que la Biblia dice. Si acaso usted estamos con problemitas ahí en la transmisión, tenga paciencia, ¿verdad? Esto ya se va a corregir. De todas maneras, esto queda grabado y lo vamos a subir correctamente en su momento. Así es que sea bienvenido, mi querido hermano. Y queremos, antes que otra cosa pase, quiero recordarle los días que nosotros estamos al aire. Estamos con ustedes los días miércoles, tenemos estudio bíblico, estamos viendo el Gálatas, la carta de los Gálatas. Ya estamos en el capítulo 5, ya es el desarrollo, ya es la vida en el Espíritu. Le esperamos que usted pueda conectarse con nosotros miércoles, todos los días miércoles a las 7 de la noche, y los días viernes, como usted ya sabe, estamos siempre a las 7 de la noche, estamos con nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo. Hemos desarrollado ya 4 completamente, ya vamos en el paso 8 del discipulado número 5, volumen número 5, y espero en el Señor que haya sido de bendición. También, mis queridos hermanos, no quiero que se nos olvide, y es que tenemos nuestro servicio presencial en nuestra iglesia. La dirección de nuestra iglesia la tiene usted en pantalla, el 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. Para nosotros será una bendición que nos pueda acompañar. Así es que bienvenidos sean todos y gracias por estar conectado, gracias porque siempre nos bendice el hecho de que usted esté con nosotros. Amén. Ok, amados, vamos a orar, vamos a poner todo esto en las manos de nuestro amado Salvador, sabiendo que es a través de Él que todos nosotros recibimos la bendición que realmente nos va a ser útil. Así que vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, tu infinita misericordia que siempre está con nosotros, Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos permita aprender un poquito más, Señor. Descansamos por completo en ti, permite que sea tu Santo Espíritu, bendito Salvador, quien regule nuestra mente, las palabras que vayamos a decir, que sean de bendición para todas las personas que ahora puedan estar con nosotros. Gracias, Padre, bendice los que van a estar conectados y también, Señor, que esto aún después, Señor, lleve bendición a todos aquellos que lo puedan ver. Gracias, Padre, gracias, Dios, te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues ahí estamos, amados hermanos, gracias por conectarse. Mi hermana Selma Duarte, Dios me la bendiga, gracias por estar con nosotros. También hermana Gloria Margarita Cortés, Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Y si acaso pues no los
no los saludamos ahí es porque no vemos a todos los nombres de todas las personas, pero sepan que están siempre en nuestras oraciones y esperamos en el Señor que esto para todos nosotros sea de mucha bendición. Así es que, amados hermanos, sin más por el momento, vamos a comenzar y espero en el Señor que Dios nos bendiga a todos y nos permita llevarle a usted también bendición. Y arrancamos nuestro Amén. discipulado. Y vamos a arrancar con nuestras aseveraciones de falso y verdadero. Recuerde que estamos en el volumen número 5, paso número 8. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya casi finalizando este discipulado. Amén. Y el tema es el Evangelio y la prosperidad, parte 2. Recuerde, más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y vamos, pastor, y damos paso a nuestro segmento de falso y verdadero. Y vamos a la primera aseveración que nos dice. Recuerde que en este segmento usted puede enviarnos sus comentarios. Si usted cree que es falso o es verdadero estas aseveraciones, van a ser 3. Y al final, vamos nosotros a dar nuestras respuestas para que coincidan. Ya al final, después del estudio, vamos a poder comparar nuestras respuestas. Así es que comenzamos. Amén. La fe es una respuesta que puede cambiar mi realidad. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Hay programas de televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Esta creo que es la aseveración más larga que hemos tenido. Es la aseveración más larga y en esta aseveración podemos agregar todas las redes sociales, pastor. Claro, actualizándolo, ¿verdad? Todas las redes sociales, no solo la televisión, no solo la radio, ¿verdad? Entonces dice, hay programas de la televisión, la radio y las redes sociales cristianas, ¿verdad?, que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. O sea, un cristiano que piensa por sí mismo es aquel que no a todo le dice amén, sino que lo confronta con la palabra del Señor. Y número 3. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Envíenos su respuesta falso o verdadero, F o con una B, y al final de este programa estaremos confrontando la respuesta para ver qué nos dice la Biblia al respecto. Ok, ponga atención a la exposición, ponga atención porque esto es importante, mi querido hermano. Ponga mucha atención. La fe. Vamos a hablar de la fe. La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el de Abraham. Por fe creyó que Dios le había de dar un hijo a la edad de 100 años. Y por fe estaba dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, Isaac, en obediencia al mandato de Dios. El padre Abraham, así es como nos conocido como el padre de la fe, el cual a sus 75 años recibió la promesa. Y sí. el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac, vino cuando él tuvo 100 años. O sea que estuvo esperando 25 años y le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Así es. Leamos Romanos 4, 20 al 22. Y la pregunta se la diré primero para que pongamos atención al texto. ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Esa es nuestra pregunta número 1. ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Leamos el texto para que nosotros podamos entender cuál es la respuesta que se pide. ¿Cuál es la característica principal de la fe de Abraham? Oiga esto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Quizás nos vamos a auxiliar del texto de la palabra y quiero que vea, por favor, en este versículo. Permita, vamos a quitar porque ahorita es importante que usted lo vea. Mire lo que dice aquí.
Porque lo que vamos a ver es cuál era la característica principal de la fe de Abraham. Y vea lo que dice ahí. Tampoco dudó por incredulidad, y oiga esto, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, y dice, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, siempre hablando de Dios. Y el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, mi querido hermano, cuando vemos nosotros la fe de Abraham, él tenía una característica, era una fe fuerte definitivamente, era una fe que lo llevó a la obediencia, pero, oiga bien, la fe de Abraham tenía una importante característica y vamos a dar nuestra respuesta ya para avanzar. Su fe, oiga esto, por favor. Su fe estaba depositada 100% en Dios. Correcto, porque véalo cómo dice el texto. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Después dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y después dice en el 21, plenamente convencido de que era poderoso. ¿Quién? Por supuesto, Dios. Y entonces, por tener esa plena confianza en Dios, la Biblia dice que todo le fue contado por justicia. Entonces, su fe estaba 100% depositada en Dios. Vamos a seguir entonces. Abraham agradó a Dios porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. En la pregunta número 2, según Romanos 10:17, la pregunta que vamos a sacar la respuesta que vamos a sacar de ese texto es: ¿de dónde viene la fe? Romanos 10:17 es un versículo que yo sé que usted conoce perfectamente, y yo sé que aún antes de leer el versículo usted tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta porque el pastor lo menciona mucho en cada una de las predicaciones. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Es ahí, está más que claro ahí el versículo, Romanos 10:17, si usted quiere creer más, si usted quiere tener una fe y una vida de fe más fuerte, deje de estar buscándola en otras personas, deje de estar buscando donde no lo es. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír, y el oír el que, mire, vamos a poner en su pantalla la respuesta, es de la Biblia, de allí, de la palabra de Dios es que viene la fe, amados hermanos. No viene de otro lado, no viene del pastor, no viene de los hermanos, no viene de otra cosa, viene de la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde nosotros conocemos verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios, y conocemos que Él es fiel en todo lo que dice y tiene el poder suficiente para cumplir absolutamente todas sus promesas. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. Eso es muy importante, pastor, que nosotros entendamos que la revelación viene de la palabra de Dios hacia nosotros, y que en ella encontramos nuestra promesa, y que ella es la Biblia es la que nos va a guiar, que es el mapa de nuestra vida. Amén. Entonces, oiga esto, está basada en la Biblia, ¿verdad? La fe bíblica, y en las promesas que la Biblia contiene. El que dice, creo, porque la Biblia dice, está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o creencias. Era el caso, era el caso de Abraham, ¿verdad? Uh-huh. Era el caso de Abraham, que aunque la Biblia no estaba escrita, pero que era lo que él creía. Ya estaba la revelación de la palabra de Dios. Ya estaban las promesas, ¿verdad? Las promesas. Entonces, él creyó a las promesas. Pero, vamos a ver ahora. El que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, basa su fe en lo que él mismo siente, en sentimientos, ¿verdad? Correcto. Quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. Entonces allí nosotros vemos, ¿con qué nos quedamos, mis queridos hermanos? Nos quedamos con lo que la gente dice que confiesa, con lo que la gente dice que cree,
o con lo que dice la Biblia, porque al final lo que estamos buscando es la fe, y la fe ya concluimos que viene ¿de dónde? De la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. Entonces, vamos a ver en este momento cuál es el rol de la fe en el evangelio que estamos analizando. No es el evangelio de la Biblia, amados. Estamos analizándolo con la Biblia y sacando conclusiones, ¿verdad? Recuerde que la Biblia dice que el quien predique otro evangelio sea anatema. Vamos a ver. El rol de la fe en el evangelio de la prosperidad. Vamos a ver qué dice a luz de la palabra de Dios. Los del evangelio de la prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente al que se conoce, muy diferente, que se conoce como confiésalo y recíbalo, o la palabra de fe. ¿Cuántas veces han aparecido? Tengo una palabra de fe para usted, ¿verdad? Y es una palabra extra bíblica, ¿verdad? Y entonces, si quieren que nosotros la asimilemos, entonces, la hagamos nuestra, y algunas veces no son palabras de edificación. Son contrarias a la Biblia en muchas ocasiones. Vamos. Defienden la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Oiga, ¿cómo ellos definen la fe? Como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder. Uno de ellos, amados hermanos, lo explica de la siguiente manera. Uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino cree que sus palabras tienen poder. Entonces todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncia palabras de fe, Dios confía en usted para llenar sus palabras de poder. Esto es uno de los más famosos del Evangelio de la Prosperidad, que es Kenneth Copeland, y en el libro La Fuerza de la Fe, y en la página, y le voy a dar la página 26 y 27 para que usted se dé cuenta que esa es la definición de lo que ellos tienen de fe. Como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases como "lo declaro", en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Por eso, cuando a mí me preguntan qué puedo oír, yo puedo escuchar cualquier cosa, dicen. No, tienen que cuidar su corazón, su mente, a no escuchar cualquier cosa que se tira al aire. Hoy con las redes sociales tenemos acceso a todo, pero es usted y yo, es cada uno de nosotros quienes decidimos qué es lo que vamos a escuchar. Si lo que vamos a escuchar me edifica o lo que vamos a escuchar me pone entredicho o pone a tambalear mi fe, porque algunas veces ni hemos conocido la verdad, no hemos leído la Biblia, decimos porque no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para escuchar a cualquier. La vez pasada me enojó al principio y luego me causó gracia cuando me lo enseñaron, porque una persona insistía que yo escuchara a una persona que ni siquiera es ministro, sino que solo lo que hace es como una burla, pienso yo, y me dice, no, si es ministro, y yo no quise ni escuchar, pero luego insistió y me dijo que era lo que estaba diciendo totalmente fuera de lugar. Por eso es la decisión de cada uno de nosotros de cuidar qué vamos a escuchar, pero eso es, mejor dicho, una decisión de cada uno de nosotros. Claro, y alguno dirá, pero la Biblia dice escudriñadlo todo, retened lo bueno, pero tenemos que ser sabios. Escudriñe lo que le puede dar sabiduría, lo no que nos cualquier pueda cosa. edificar, pastor. Correcto, así es. ¿Y por qué? Porque si Dios promete algo, está bien, pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios.
Fíjense que la fidelidad de Dios no está, y póngame atención a esto porque no quiero que me malinterprete. La fidelidad de Dios no es para conmigo, la fidelidad de Dios es para con su palabra. Entonces, cuando yo creo la palabra de Dios, yo soy salvo. Cuando yo le he creído al Dios de la Biblia, entonces yo estoy en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Dios es fiel a su palabra, y cuando yo estoy sujeto a su palabra, la fidelidad de Dios me cubre. Dios no es, oiga bien, compadre, ni compinche, ni compañero de otra persona que le va a cubrir sus maldades. No, no, no. Dios no llama justo al que es impío y al que no ha creído en él. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Y conocemos sus promesas, nosotros podemos asegurar lo que la promesa de Dios dice. Y no podemos atribuirle a Dios promesas que Él no ha hecho. Porque yo digo tener la fe suficiente para que esto acontezca. Porque no es cuestión de mi fe, es cuestión de la voluntad de Dios. Y cuando mi fe está puesta en la verdadera voluntad de Dios, entonces las cosas van a suceder. Y vamos a esta parte que es lo que algunas veces donde caen en la mentira, en esa red, porque aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? ¿Acaso vamos a forzar a Dios a hacer lo que Él no ha dicho que va a hacer? Olvídese, nosotros no somos quienes dirigimos a Dios, nosotros no somos quienes mandamos a Dios. Se recuerda el pasaje donde Josué iba siguiendo a sus enemigos y se estaba oscureciendo, y entonces, como él tenía la orden de Dios de acabarse a sus enemigos, y él estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces él pudo decirle a la luna y al sol que estaban en Ajalón y el otro estaba en Gabaón, entonces pudo ordenarles que se detuvieran, pero la Biblia, impactante, así es, suceso. Pero la Biblia, perdón, la interrupción, pero una pequeña aclaración, y está comprobado científicamente que ese tiempo le hace falta. Correcto, en la correcto. NASA yo estaba algo sobre un estudio que está comprobado, entonces no puede decir, ay, eso fue o es un invento de la palabra de Dios. No, son hechos históricos que se han comprobado científicamente. Amén. Y fíjense que la Biblia dice claramente, lo pone y como que lo subrayara, porque dice que es la única vez cuando Dios vino y, llamemos así, obedeció a la voz del hombre. Y no es que lo obedeció, sino que Dios lo había mandado a hacer algo, y si Dios realmente lo manda a hacer algo, tenía el respaldo de Dios. Entonces, él buscaba hacer no su voluntad, sino que la voluntad de Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy sabios. Oiga esto. En lo siguiente también, pastor. Aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Sueños y profecías no están al mismo nivel de la promesa directa en la Biblia. Uno puede equivocarse. Deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ella. La Biblia misma dice, mis queridos hermanos, dice que para probar un profeta, él tiene que haber cumplido toda la palabra de principio a fin, completamente, 100%, sin ninguna equivocación. Si de 100 una salió errada, dice la Biblia, nunca habló Jehová. Y entonces, ¿cómo quedamos con toda esta gente, verdad? Pero veamos lo siguiente. Por ejemplo, basado en Primera de Pedro 2:24, que nos dice así: por su herida habéis sido sanado. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Amén. Y hemos escuchado eso y han dicho y que por sus llagas nosotros somos sanados, así dice la Escritura, pero lo toman de manera textual para las sanidades del cuerpo siempre. Nosotros, y no quiero que se equivoquen, nosotros creemos 100% que Dios sana, ¿verdad? Amén. Dios sana, y nosotros hemos visto milagros y hemos recibido milagros, pero en la voluntad de Dios. En su infinita misericordia. Amén. No porque estemos forzándolo a que Dios haga los milagros. Y al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material,
sino del perdón del pecado. Eso es muy importante, recuerde, está hablando del perdón de pecado para vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es basarse en una interpretación dudosa de ese texto. Entonces, si eso fuera así como ellos dicen, todos los enfermos sanaran. Pero mire si se van en este tiempo de COVID, ¿verdad? A los hospitales, cuando estuvieron plagados y como están volviendo a estar, ¿verdad? Que se vayan enfrente del hospital y que sanen a las personas. ¿Por qué no van? Porque no sanan así. Dios puede sanar y bendito sea el Señor que ha sanado a varios hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Que han estado allá a punto de sucumbir a la enfermedad y Dios los ha levantado. Pero también yo conocí a muchos hermanos y entre ellos a muchos pastores. Hace poco murió uno de los pastores, quien fue amigo mío en vida y murió pues de esta misma enfermedad. Ahora alguien dirá, lo que pasa es que estaba en pecado, lo que pasa es que no tenía fe, porque ese es uno de los argumentos que ellos dicen. Vamos a seguir entonces. Por fe, yo había declarado victoria sobre mi enfermedad, pero porque estaba todavía en mi silla de ruedas. Es la pregunta de cualquier inválido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estaba todavía en mi silla de ruedas? Pero ahora he aprendido a estar contento en cualquier situación, porque Dios me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces nosotros vemos la palabra de Dios, que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Nos guste o no, las pruebas, los momentos de debilidad nos hacen confiar más en Dios. Y nos fortalecen, pastor. Correcto, y nos ayudan a ser mejores cristianos y estar bien fundamentados en la roca. Amén, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y encontramos dentro de estos predicadores que son verdaderamente abusivos en cuanto a la manera que ellos presentan este evangelio de la prosperidad. En algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio o redes sociales, deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo. Lea y discuta la siguiente lista. ¿Sabía usted que estos abusos ocurren? Y al ocurrir esto, muchas personas no quieren llegar a la palabra de Dios porque lo primero que piensan es en el dinero. Vamos a ponerlos en su pantalla para que usted Amén. vaya meditando uno por uno al respecto. Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a cierta mega iglesia o super ministerios de radio, televisión. ¿Por qué? Porque les han prometido que los van a hacer prosperar, los han prometido que les van a sanar o que van a multiplicar sus ofrendas. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos a expensas de los creyentes sinceros, pero pobres. Pero por supuesto, en esta lista, amados hermanos, allí no solamente creyentes con escasos recursos, sino que personas de todos los niveles sociales caen en este engaño. Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras enfatizan las riquezas, Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto no se da solo en los ministros, pastor, se da también en los miembros, porque hay personas que ya siendo creyentes, lo único que piensan, ni siquiera piensan en atesorar su familia, en cuidar su familia, en amar su familia, sino que en lo que piensan es en atesorar su riqueza, sus bienes que poseen, poseerlos de una manera avaricia, diría yo, y ya cuando llegan a una edad que necesitan de la familia, se olvidan que ahí tiene que estar la familia, pero ellos prefirieron atesorar
todos los bienes materiales. Y es que es increíble ir a la iglesia con avaricia, ir a la iglesia con ambición, ir a la iglesia buscando un Dios, llamémoslo así, como utilitario, es decir, que lo uso cuando yo lo necesito y no un Dios al cual yo debo adorar siempre. Oiga esto, aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar la escritura es enredada. Versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas, etcétera, todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo, porque ahí se centra todo. El materialismo. Y aunque sabemos que Dios bendice, pero la Biblia tiene maneras de bendecir. Nosotros entendemos que lo que nosotros estamos hablando pues puede gustarle a muchos y a otros no, ¿verdad? Pero también, pastor, por esta causa, muchas personas cuando tú le hablas de Dios no se acercan. Algunas veces les queremos hablar y no sé de dónde lo primero que piensan es en el diezmo. No es que si voy a la iglesia me van a quitar el diezmo, me van a exigir cierta cantidad de dinero, pero ignoran pero vamos a lo siguiente. ¿Te recuerdas al principio? Aquí pasó una vez. No, pastor, yo no puedo congregarme en ninguna iglesia porque lo primero que hacen es pedir una constancia de salario. Así. Y yo, ¿y de qué? Le dije, una constancia de salario. ¿Y para qué? Para saber cuánto tengo que diezmar. ¿Por qué? Porque alguna vez ellos han sido víctimas de esto. Y eso no lo enseña de esa manera la Biblia. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o la advertencia contra usar su religión como fuente de ganancias, como lo dice en varias ocasiones el apóstol Pablo. Se debe notar que una profecía tiene que ser aprobada y nunca debería de contradecir la Biblia. En otras palabras, una profecía debe apoyar la Biblia, debe estar acorde a la palabra del Señor, jamás en contra. Y eso póngalo aquí en su mente, mire. Póngalo aquí en su mente y que nadie se lo quite de allí. Amén. Este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad. La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado, y esto se lo están transmitiendo inclusive a miembros que no asisten a ese tipo de iglesias, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que dicen no, están mal porque están en pecado, y algunas veces no conocen la realidad de la otra persona y tienen ese no sé, atrevimiento de decirle eso a otras personas, y en lugar de ayudarle, en lugar de fortalecerlo, le están minimizando a la otra persona, y algunas veces se sienten mal, y hasta muchos miembros se han retirado creyendo las palabras del otro. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser bíblicos. Todo lo que un pastor, llámese estos pastores, llámese profetas, llámese apóstoles, lo que sea, tiene que ir conforme a la palabra del Señor, conforme estar abajo de Cristo y saber que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. La respuesta de muchos líderes, como dijimos ya, es echar la culpa al pobre diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado. Pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados. Aunque dicen vivir por fe, muchos líderes confían más en su carisma y habilidades de convencer a la gente. A veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Si tú no haces esto, te va a pasar esto, ¿verdad? Si tú tal cosa, y amenazan a las congregaciones cuando nosotros estamos para alimentar a la congregación, para enseñarles un poco más de la palabra del Señor y no para inducirlos al temor respecto de cosas que nosotros queremos que hagan. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias. Tienden a confiar en el predicador, aceptando su mensaje sin pensar por sí mismo o examinar si es bíblico o no.
Si tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que les cuestione, considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios. Amén. Mire, alguien decía un pastor de hace mucho tiempo, una Biblia que se esté deteriorando toda pertenece a un cristiano que no se está deteriorando. ¿Por qué? Porque por el uso la Biblia está toda deteriorada. Así debe ser. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted ha leído mucha Biblia, que usted ha aprendido mucha Biblia, que conoce la palabra de Dios, y usted va a ser una persona que no va a ser engañada fácilmente por nadie, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante, amados hermanos, que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios, 100% bíblicos. Dios pide que los creyentes que trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Trabajamos para llevar bendición a la casa y para compartir con los demás. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no en dar a los pobres. Y eso, amados hermanos, es más común de lo que a usted le parece. En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes, en el trato de sus seguidores. Es casi imposible decir que estos predicadores de la prosperidad siguen la exhortación de 1 de Pedro 5, de 2 al 3, que nos dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es importante, amados hermanos, no como señor de ellos, a eso se refiere, no como el mandamás de todos los hermanos. Uy, lo dijo el pastor, uy, no, sino que teniendo cuidado de ellos. La fidelidad de un miembro está completamente relacionada a la fidelidad que este miembro tiene con Dios. La persona se va a quedar en una iglesia y va a participar en una iglesia y va a compartir de lo que Dios le da cuando siente que la iglesia le retribuye en amor, en conocimiento, que le enriquece de manera espiritual, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de amenazarles, sin necesidad de engañarles. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios es pactar con Dios. Es la única manera de tener sus oraciones contestadas o librarse de un problema. Pareciera que Dios solo puede operar en base de las ofrendas dadas. Nos recuerda de la práctica antigua de vender indulgencias. Con las indulgencias, mi querido hermano, la iglesia tradicional lo que hacía es que sacaba del purgatorio, cortaba el tiempo supuestamente en que las personas iban a estar en el purgatorio. Entonces usted veía que muchas personas ofrendaban, muchas personas daban indulgencias, daban dinero para sacar a sus familiares del purgatorio y que asciendan al infierno, o para garantizarse su salvación. Y eso, amados hermanos, no es cierto. Así definitivamente no es cierto. Sacaban del purgatorio para ascender al cielo. Para ascender al cielo, al cielo, así es, porque supuestamente el purgatorio es un lugar, la misma palabra lo dice, donde se purgan las personas de sus pecados. O sea que la sangre de Cristo no hizo el completo el trabajo, ¿verdad? Sí. Sino que necesita un poquito más de cocimiento como cuando los frijoles están duritos, ¿verdad? Entonces, y con las colaboraciones, las indulgencias, la iglesia tiene la autoridad de acortarle. Mire, la iglesia tiene la bendición de presentarle el evangelio, y su salvación viene y va a depender de la respuesta que usted tenga del evangelio a la persona del Señor Jesucristo. Si usted lo recibe en su corazón, usted es salvo. Si usted rechaza a Cristo, pues el infierno lo espera y el purgatorio pues no existe. Critican a los que oran: Dios, si es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa para no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí es presuntuoso. O sea, decir que sí se conoce completamente la voluntad de Dios. Eso, o sea, decir hermanos, que sí
es presuntuoso, es como Así es, entonces es halagarse. imposible decir yo conozco toda la voluntad de Dios como una mente infinita, creadora de todo, diseñadora de todo lo que existe, va a caber en una mente como la nuestra. Amados hermanos, no nos dejemos engañar. Y primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice de esta manera. Y es Perdón, sigue. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces dice, oiga, y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa, ¿cuál es la condición? Conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, ¿qué es lo que predomina? No es mi petición, no es mi fe, es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que si nosotros hacemos eso, Él nos oye. Ahora, hay una pregunta. ¿Sanidad para todos? En este tiempo de pandemia, un predicador puede, o un ministro de estos, puede garantizar sanidad para todos. Yo una vez escuché, no hace mucho tiempo, en el principio de la pandemia, escuché a uno de los predicadores más famosos, latinos por supuesto, de esto, decir, y yo a los que ofrenden, yo les voy a dar inmunidad. Pero se enfermó él. Sí, pero fue chistoso porque él hacía que la gente ofrendara y después fue tomado una foto él con su mascarilla. Entonces, amados, ¿dónde estamos? ¿Sanidad para todos será? Claro, Dios sana, pero hay base bíblica para asegurar que su voluntad para cada creyente es sanidad. Esa es una pregunta. Pero hay base bíblica para asegurar que su voluntad para cada creyente es sanidad. Si no, ¿quién se muere? Y la Biblia dice, está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. O sea, Dios no ha garantizado que va a sanar todas las enfermedades. Dios garantiza que si usted cree en Él, le va a sanar su alma del pecado. Y puede sanarle, definitivamente que sí, en su voluntad. Y para eso nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que confiar en Dios, no en un predicador que nos anuncia a su voluntad la sanidad que solo Dios puede dar. Si fuera sanidad para todos. Si fuera así, ¿cómo se explicaría los siguientes pasajes? Primera de Timoteo 5:23 nos dice, Pablo dijo a Timoteo, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo, él sanaba increíblemente y inclusive cuando él oró por sí mismo dice que había orado por él 3 veces. O sea, como quien dice, qué barbaridad, cuánto he orado por esto. Era. Sí, porque él siempre la primera. Inclusive Pedro le dijo a aquel que estaba en el templo de la ermita, dijo, no tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, no había 2 veces, pero ellos entendían que no siempre iban a sanar. No siempre. Y segunda de Corintios 12, ¿qué nos dice, pastor? Del 7 al 9. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ese era el propósito, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que, amados hermanos, muchas veces Dios nos va a sanar y otro tanto Dios no nos va a sanar porque Él tiene propósitos en esa enfermedad. Entonces no podemos nosotros ni vender sanidad, ¿verdad? Ni asegurar que Dios va a sanar, sino que motivar a la persona a que confíe en Dios, en la situación en la que se encuentra. Sea que Dios lo sane o que no, Dios tiene el control, ¿verdad? Dios tiene el control. Pero hay un versículo más que donde
Pablo se nos muestra como un ejemplo de lo que debe ser un ministro sano. Vamos a poner ese texto en su pantalla en lo que se lo leemos. Así es. Y eso está en Primera de Tesalonicenses 2:5 al 7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, sino ni encubrimos avaricia. O sea, no lo avaricia. estamos haciendo por dinerito, ¿verdad? Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Y qué mayor ejemplo el que puso, ¿verdad? Sí, y el apóstol en la versión Reina Valeras 1960 dice como cuida a una nodriza a sus propios hijos. O sea, una mujer que cuidaba niños. ¿Cómo lo hace? Especialista en cuidar niños, imagínense cómo se va a portar con sus propios hijos. Correcto, así es. Entonces Pablo definitivamente que es un ministro que nos da ejemplo de ser un ministro sano, no por avaricia, sino que por amor, no encubriendo, dice, no con palabras lisonjeras, aquellas palabras que emboban, que engañan, ¿verdad? Y él mismo dice, Dios es mi testigo. En 2 Corintios 6, vamos a leer de ahí 2 versículos, el 4 y el 10. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Fíjense cómo habla Pablo. Dice que ellos se presentan como pobres, pero su presencia enriquecía a muchos. Sí, porque siempre cuando se lleva la palabra de Dios, se lleva palabra que consuela, palabra que da aquella promesa que Dios tiene misericordia, palabras de fortaleza, Amén. Palabras que enriquecen, que nos suman y no que nos restan. Así es. Y que fortalecen principalmente nuestra fe. Amén. Y otro versículo que nos habla mucho de Pablo como un ministro sano está en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios. Como de parte de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. Hablamos en Cristo. Y la verdad es que sí, cuando uno viene a exponer la palabra de Dios, viene de parte de Él, porque ya hemos orado, hemos estudiado, el Señor nos lo ha revelado y luego nosotros lo que hacemos es compartir, ir por todo el mundo y predicar la palabra. Amén, así es. Y en Mateo 7, 22 y 23 deberían todas las personas, todos los predicadores, algunos lo hacen, quiero pensar, ¿verdad? Que algunos lo hacen no con mala intención, sino que han creído eso. Pero en Mateo capítulo 7... así fueron enseñados, pastor. Correcto, algunos, la mayoría, quiero pensar, los pocos lo hacen con mala intención y la mayoría sí fueron enseñados, ¿verdad? Pero ¿será posible que Mateo 7, 22 y 23 habla de alguno de estos predicadores al decir lo siguiente? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Duras palabras. Correcto, y casi que terminamos con una pregunta. Así es. ¿Está alerta para detectar estos abusos? Esto nos hace a que nosotros meditemos qué es lo que escuchamos, porque en las redes sociales no es que nos van a mandar específicamente escoger los mensajes. Si usted viene y escucha uno, otro o anda
como dicen, de la seca a la meca y escuchando cualquier cosa y no lee la palabra, no va a tener el discernimiento. Pero la pregunta es, ¿está alerta para detectar estos abusos? Estudia su Biblia y piensa por sí mismo. Hágase usted mismo estas preguntas. Y fíjense que yo he escuchado hermanos que me dicen, pastor, pero es que mire, Dios me lo ha puesto un mensaje tras otro, un mensaje tras otro. Amado hermano, solo es de informarse un poquito. Si usted vio un mensaje y le gustó, las redes sociales tienen algo que se llama un algoritmo, ¿verdad? Que le va a mandar ellos similares. mismos buscan los temas que le van a interesar y por eso es que le aparecen los videos que ese algoritmo considera que a usted le va a gustar. Entonces le manda lo mismo y usted dice, mira, Dios me está mandando todo esto. ¿Cómo es Dios? Y esto tiene que ser verdad. Amados hermanos, es tiempo que nosotros amemos la palabra del Señor, nos instruyamos en la palabra del Señor para no ser víctimas y como Eso dice la Biblia, ¿verdad? pastor. Como veleros que se mueven para donde el viento los lleve, sino que usted pueda ser firme y con convicciones bien establecidas para que nadie nos engañe, porque después usted se va a enojar con Dios cuando Él nos da todas las advertencias. Bien, mis queridos hermanos, vamos a regresar al principio y vamos a ver nuestras aseveraciones y espero en el Señor, si usted nos desea enviar sus aseveraciones y compararlas con las nuestras, para nosotros sería fabuloso. Entonces vamos a ponerlas en su pantalla, las vamos a leer seguido y luego vamos a dar nuestra respuesta. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Y la número 2 nos dice, hay programas de televisión o de redes sociales cristianos que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Dios, y la tercera, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Envíenos su respuesta, falso o verdadero. Amén. Ahí están las tres aseveraciones. Como digo, es la primera vez que tenemos una aseveración de 3 líneas, ¿verdad? Pero ahora es necesario. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. ¿Puedo yo cambiar todas las cosas que están a mi alrededor con la fe? Ahora la 2 dijimos, hay programas de televisión cristianos, de redes sociales, de radio, etcétera, que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Y por último, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a ver una por una. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Amados hermanos, la fe viene por oír la palabra del Señor. ¿Sí? Usted escucha la palabra del Señor y puede actuar en fe. Probablemente, si Dios así lo quiere, puede ayudarle, abrirle puertas para que usted consiga una y otra cosa. Pero no es por su propio deseo, sino que está en las promesas de Dios. Entonces, si usted me dice, bueno, la fe es una fuerza por sí mismo que va a cambiar todo, pues con la fe somos salvos. Pero su realidad económica no va a cambiar si usted no trabaja. Entonces, esa respuesta es, por supuesto, falsa. Así es. Ahora, hay programas de televisión, hay programas, ¿verdad?, que se llaman cristianos, que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Amados, hemos escuchado tanta cosa y la gente lo cree. Es increíble, pero el creyente, oiga bien, el creyente que ama la palabra, que lee la palabra, que tiene comunión con Dios, que asiste constantemente a una iglesia donde se predique la sana doctrina, sabe que esa aseveración es, por supuesto, verdadera. Así es. Hay programas, hay predicaciones, hay mensajes, hay en las redes sociales, en la televisión, que uno dice, uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo se atreven a decir esas cosas? Pero la Biblia nos ayuda a caminar en la verdad. Y por último, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Mire, amado, cuando usted está débil y cuando usted no puede hacer nada, como estuvo el apóstol Pablo, uno no más, solo le queda confiar en Dios. Entonces, cuando confiamos en Dios, el poder de Dios actúa. Y por eso, amados hermanos, es que esa respuesta es, por supuesto, verdadera. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado
con nosotros. Para nosotros es realmente una bendición. Ya nos conoce. Somos Luisi y Mario Chávez y nosotros pastoreamos el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y como siempre, esto siempre lo tenemos en la mente, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en amor, pero lo hacemos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que viene pronto, se los aseguro que viene pronto, y eso es lo que nosotros en verdad esperamos. Bueno, mis queridos hermanos, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Los hermanos que estuvieron con nosotros, gracias de todo corazón. No se dejen engañar por todas estas personas. Amemos la Biblia, amemos la palabra de Dios, y le aseguro que eso nos va a mantener firmes siempre en la fe. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a la hermana Roxana Guadrón. Dios me la bendiga. Hermano Froilán Armenta, Dios me la bendiga. Saludes a toda la familia. Gracias por haber estado con nosotros y a todos los demás hermanos que ya saludamos. Muchas gracias, amados hermanos. Una de nuestras promesas siempre es continuar orando por ustedes, ¿verdad? Amén. Siempre se conectan, siempre interesados en su propio desarrollo personal. Ahora, antes de terminar, quiero una vez más recordarle nuestros días de transmisión. Miércoles y viernes estamos a las 7 de la noche. Miércoles estudio bíblico, estamos viendo el capítulo número 5 de la carta a los Gálatas, y el viernes ya sabe usted que estamos en nuestra noche de discipulado. Y el día domingo tenemos nuestro servicio presencial a las 6 de la tarde. Y la dirección de nuestra iglesia, de nuestro templo, es el siguiente: 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. Domingo 6 de la tarde. Y por supuesto, no nos cansamos de invitarle a que visite nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Ahí van siendo subidos todas las predicaciones, los estudios, todo lo que nosotros vamos a hacemos, y Dios nos permite continuar haciendo. Allí van a estar para que usted los pueda ver todas las veces que usted quiera. Dele un clic a la campanita de notificaciones. Suscríbase. Suscriba, y también dele like. Sí, hombre, dele like. Hay veces hemos tenido bastantes personas con nosotros y no hay muchos likes. Es que no le gustó, quizás no le gustó. No, uno está acostumbrado a darle like quizás a aquellas cosas que le mueven los sentimientos. Aquí no nos ha interesado moverle los sentimientos, sino que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Conocimiento es lo que nosotros hemos buscado transmitirle en esta noche. Ok, mis queridos hermanos. Ok, gracias a todos por haber estado con nosotros.